Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que hoy lo encontramos en todas partes. El tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Cómo esto está cambiando nuestra vida, la economía, cómo está cambiando en muchos aspectos, incluso el mercado de trabajo, en fin, la cultura. Y para platicar sobre este tema, nos acompaña en el día de hoy el doctor Demetrio Fabián García Setti, que es coordinador del Consejo Académico del área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. Fabián, muchas gracias por estar aquí. Buenas gracias. Del doctor Carlos Gershenson García, que es jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del IMAS. Gracias, Carlos, por estar aquí. Y de Mariana Delgado, que es editora en jefe del Centro de Cultura Digital, Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Cultura. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, empecemos con la cuestión cultural, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente podemos hablar hoy de todas estas tecnologías y todos estos cambios? ¿Qué tanto de verdad están cambiando nuestra vida? ¿Qué tanto de verdad están transformando nuestras formas de interactuar? Se dicen muchas cosas. Por ejemplo, se habla de que los jóvenes hoy, producto del Internet, y no sé si eso está probado, debo decirlo, producto del Internet, los jóvenes ahora tienen problemas de socialización, hay quienes lo dicen, ¿no? Se habla mucho de ciertas características de los jóvenes, digamos, incluso de los que tienen 30 años, un poco más, para abajo, ¿no? En términos de socialización, de continuar con sus parejas, de muchas cosas que se hablan, que no necesariamente son las TIC las responsables, pero algunos dicen que las TIC son las responsables. En fin, se habla de una nueva concepción del arte efímero, se habla de mil cosas cuando se habla de las tecnologías de la información. Pero así, de entrada, ¿cómo ves tú el tema de la...? Sí, vemos que cada año hay una gran cosa, una gran nueva cosa o más de una gran nueva cosa que llegan al ámbito de la cultura, como por ejemplo pensamos realidad aumentada o realidad virtual, pues son cosas que primero que nada se comienzan a experimentar en los ámbitos culturales, ¿no? Son los creadores los que agarran esas herramientas y comienzan a ver qué se puede hacer con ellas. Y de ahí han salido cosas interesantísimas y estamos dando unos saltos grandes, por ejemplo, en las narrativas interactivas, que hay cada vez más, lo vemos mucho en por ejemplo, los documentales que están produciendo ahora ya no son cosas que uno ve, sino cosas con las que uno interactúa a través de la información. Te pongo un ejemplo, un documental que se trata de cómo están traqueando tu información en línea, pero ese documental está tomando tu ubicación y te está dando los datos de tu contexto. Entonces, mismo que la realidad aumentada, se trata de dar mucha más información, mucha más posibilidad, mucha más interactividad a ciertas piezas. Es también un poco, digamos, sí, son campos importantísimos e interesantísimos de experimento, pero también puede suceder que quiten todo el oxígeno del espacio, como está pasando ahorita un poco con realidad virtual. En producción de contenidos digitales vemos que todo se está volcando a ese lugar, es el año 0 o el año 1 finalmente, y otro tipo de proyectos más complejos, más sutiles, que no están dentro de este boom del día, quedan detrás, y la realidad virtual, por ejemplo, se queman los presupuestos, ¿no? De festivales de cine, de productoras, porque todo el mundo está en ese momento. Entonces hay que ponerle un poquito de pizca de sal. Y con lo que comentabas acerca de los jóvenes, creo que hay muchos prejuicios y a veces las investigaciones no hacen más que no están bien fundadas. Alientarlos, ajá. Por ejemplo, sí es verdad que los jóvenes tienen una vida eminentemente en red, pasan de 5 a 8 horas diarias en México conectados a sus celulares, pero los utilizan para 1,000 millones de cosas más, que es aparte de perder el tiempo. Y es, por ejemplo, es un canal importantísimo de información, de consumo cultural, también de interacción comunitaria, distintas interacciones a como las entendemos los de las generaciones X o anteriores, pero interacciones y socializaciones al fin, ¿no? Claro, muy bien. Fabián,
También está cambiando las tecnologías, aunque no sé si también eso ya se había vislumbrado antes, desde los 60, pero en fin, está cambiando nuestro concepto de la educación, nuestro concepto de cómo transmitir la educación, qué entender y qué da enseñar en educación, qué capacidades hay que transmitirle a los jóvenes, en fin. En el terreno de la universidad y en general de la educación en nuestro país, pues ahora es un reto también el tema de las tecnologías de la información. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, desde luego. Las tecnologías de la información pues han incidido fuertemente en este terreno, al igual que muchos otros, pero en particular en el tema de la educación, pues el impacto es definitivo en las formas de educar, en los métodos para transmitir el conocimiento, los métodos tradicionales de educación pero en el aula, pues dejan de tener esa vigencia, en donde el alumno solamente era un receptor y ahora se vuelve un activo participante, en donde el profesor puede estar tratando un tema en particular y a través de dispositivos móviles los alumnos están realmente verificando si la información incluso del profesor es adecuada o no, o incluso tener una comunicación más amplia con él para poder incluso debatir sobre un tema en particular. Las tecnologías de la información en la educación pues también están transformando el modelo educativo. Ciertamente también a través de todas las opciones que se abren en temas de educación a distancia, que antes pues realmente eran poco factibles desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo. Actualmente, con los métodos y canales de información que tenemos, se hace realmente una opción que en países también como el nuestro, da la oportunidad de que una mayor cantidad de la población tenga acceso a la educación a través de diferentes temas, utilizando justamente estos canales, claro, que de otra manera no sería posible. Claro. Carlos, estábamos platicando antes de empezar este programa sobre algunos de los grandes cambios en los últimos años en la capacidad de cómputo. Damos una idea de la dimensión de esto que está pasando, digamos. Sí. ¿No? Bueno, por ejemplo, en la cantidad de datos, en los últimos 18 meses, o sea, digamos de enero de 2016 acá, se ha producido 10 veces más información que de diciembre de 2015 al inicio de la historia de la humanidad. Entonces, cada 18 meses crece exponencialmente la cantidad de información que producimos como especie. Esto, pues, no tiene precedente y pues muchas veces decimos, bueno, pues, ¿qué hacemos con tanta información, ¿no? Claro. Nos podemos y eso perder es un tema en ella, y pues también muchas veces se puede especular sobre las respuestas que podemos encontrar en tales cantidades de datos que pues muchas veces son datos, pero pues traducirlos a información y de ahí a conocimiento pues no es trivial. Hay otros crecimientos exponenciales, por ejemplo, en la capacidad de almacenamiento, en las velocidades de transmisión de información, en los procesadores. Entonces, digamos, más o menos cada 18 meses se duplican las capacidades de esas y cosas como tecnologías. robótica y ese tipo de, en verdad ha avanzado mucho. Estamos generando ya robots capaces de ser más autónomos o qué sé yo. Sí, pero digamos es un paso lento. En años recientes, pues la parte de la robótica que ha tenido o que está teniendo un mayor impacto son los autos autónomos. Sí, los autos, por ejemplo. Que pues digamos tienen muchas promesas de pues hacer más eficiente, más seguro el tráfico vial. Y pues ya estamos viendo distintos niveles de autonomía en las calles y pues eso sí se ha logrado precisamente a avance en la tecnología. Hay este empresario muy famoso, ¿cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk. Exactamente. Que tiene un automóvil ya que prácticamente se puede conducir solo, ¿no? ¿Sí o no? En carretera. Sí, en carretera, ¿no? Sin baches. Que ya tuvo un accidente y que lo ven así como, bueno, un solo accidente, no sé cuántos kilómetros o una cosa así. Suena un poco impresionante, no sé qué tanto es, pero no se habla mucho de estas cosas, ¿no? A propósito de autonomía, por ejemplo, en los vehículos. Un vehículo que hace eso ya es como un robotito, ¿no? O sea, sí. ¿no?
¿Qué supone? 1000 cosas, ¿no? Está monitoreando los otros autos. Sí, tiene sensores, toma decisiones por sí mismo y pues la intención es que, aunque pueda llegar a haber errores y accidentes, pues que en promedio sean mucho menores que los que tenemos nosotros, que pues a veces vamos distraídos o con el celular. A propósito de las TICs. O intoxicados o somnolientos o digamos, sin las capacidades para procesar la información, para manejar de una manera segunda, ya no digamos eficiente. Y pues bueno, también sobre la robótica, pues muchos dicen, no, pues es que van a quitarnos trabajo, ¿no? Pues, o sea, con todas las revoluciones industriales se ha hecho el mismo argumento de que, pues, no sé, los telares pues le quitaron el trabajo a muchos tejedores, ¿no? Y el maquinismo, se decía que iba a desaparecer, todos estos movimientos contra las máquinas. Sí, pero pues al final de cuentas se generan nuevos nichos donde la gente puede laborar de maneras distintas. María. Dependiendo de cómo tomemos estas grandes aceleraciones de producciones, capitales y conocimientos, porque sí, en un estudio de Oxford que citaba el Banco de América en el 2015, más del 30% de los ingleses y casi el 50% de los norteamericanos se verían desplazados laboralmente en los próximos 20 años. Y eso sí va a pasar, y esos son los países fuertes. México tiene debilidades muy grandes en cuanto a su participación en esos mercados, y si no damos un enfoque para buscar medidas de equilibrio, amortiguamiento, va a ser una dramática revolución. Volvemos en un instante. Gracias. Volvemos. Bueno, en verdad es un fenómeno complejo que tenemos que analizar en muchas de sus dimensiones, sus efectos económicos, sus costos humanos, sin duda es algo muy importante. Y hay un tema que no sé si por ahí va Mariana cuando cuestiona esto de lo que también, de cómo está desplazando otras cosas. En realidad, yo no sé si piensas que hay una polisemia hoy en día que se expresa en miles de ofertas, ¿no?, en Internet, y en la que no hay narrativas que estructuren bien esa información que circula, en que no hay formas de organizar esa información de manera discursiva. ¿Tú qué opinas? Dos cosas. En la cultura sí vemos mucho, digamos, en lo que nos movemos es en economías de atención, en donde es muy difícil llegar a los usuarios, y en donde los usuarios no tienen esta función de consumidores, pueden ser también prosumidores, es más complejo, ¿no? Y por otra parte, entonces ahí a la cultura le toca entrar a nuevos modos organizacionales y de producción para poder acercarse a sus públicos con lo que está produciendo y captar su atención, y sobre todo involucrarlos como individuos y como comunidades. Nosotros no estamos dispuestos a perder el tiempo en algo que no nos convoque, que no apele a nosotros de alguna manera, y más que como simple consumidor, ¿no? Entonces esa es ahorita la gran vuelta de varios ámbitos de producción de la cultura. Por otro lado, hacia la irrelevancia de todas las cosas, creo que eso ya no va tanto a la cultura como a qué están haciendo los algoritmos, porque estamos inundados, no necesariamente de basura, pero estamos inundados de eco, ¿no? Las famosas echo chambers que hablan ahora, o sea, dime qué te gusta y te daré de eso hasta que te atasques, y nada más, no verás otros mundos, no tendrás matices, ¿no? Estarás encerrado en tu mundo. Y eso no es una cuestión, eso no es una cuestión de qué pasa con la cultura que no está produciendo grandes narrativas, sino que estamos sujetos a la distribución que de ella hagan otros sistemas más complejos. Bueno, yo no estoy hablando de que la cultura es responsable. No, estoy hablando de la necesidad de una narrativa. De nuevas narrativas que puedan ordenar, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con las ideologías políticas, con la revolución de la prensa, que de alguna manera en el siglo XIX empieza a multiplicarse
las publicaciones, los textos, se abarata el papel, empieza a haber periódicos con grandes tirajes y sin duda el surgimiento de las grandes ideologías políticas ayudó mucho a estructurar, por ejemplo, la opinión pública, ¿no? Empezó a generar identidades entre sujetos muy diversos y gente que leía ciertos periódicos o ciertos panfletos o ciertas... y de alguna manera eso ayudó a la formación de la opinión pública moderna. Hoy no sé si estamos viviendo otro espacio de desestructuración en el que empieza a haber pues mucha información, también incluso de la televisión y de todo. Incluso las ideologías están en crisis, ya no son discursos que estructuren la opinión pública, se personalizan las cosas, no se ponderan los temas, ¿no? Hay una especie de saturación que viene vía internet y vía televisión de todos los temas y como que quizás es necesario nuevas narrativas, a eso me refería, ¿no? Post todo, ¿no? Mucho posthumanismo, postcapitalismo, postdigital, post. Y no, o sea, eso está, yo creo que vigente y yo creo que sí hay pensamiento, o sea, sí hay articulaciones de pensamiento muy interesantes, no necesariamente sucediendo en lo que solían ser núcleos o metrópolis de pensamiento, probablemente no en la academia, digamos, ¿no? Pero sí, sí tenemos narrativas, solamente que como tú decías, es una polisemia, ¿no? Ya no va a haber una sola grande pro o contra esa, sino muchas. Ok, y eso es una buena alternativa. Ya, esa es una buena alternativa. Y otro punto acerca de esto, creo que lo que sí nos subsume a todos de un modo muy raro es que todos nos hemos vuelto aceleracionistas, ¿no? Así, aceleracionistas, celebrando los avances de la tecnología y todas las posibilidades y oportunidades que puede dar a la humanidad, o aceleracionistas punk tipo ingleses de los 90, esperando que el capital caiga por su propio peso, digamos, ¿no? Y llegar al posthumanismo, ya. Pero aceleracionistas en el sentido de que vamos más y más y más, y lo que impera es la velocidad. Bueno, hay algunos autores, ¿no? Como Hartmut Rosa, que dice que la aceleración es lo que nos está provocando la crisis, ¿no? Como sujetos y actores, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? Bueno, ok, perdón. Regresemos a los retos, digamos. Estamos platicando también, antes de empezar el programa, sobre esta cuestión de que el software no ha evolucionado de la misma manera que, digamos, que todo lo que es la revolución electrónica, digamos, ¿no? El hardware, sí, ¿no? Y, digamos, ¿esto a qué se debe? Pues bueno, a nuestros límites cognitivos, ¿no? A final de cuentas nosotros somos quienes programamos a las computadoras, a las máquinas, y aunque nuestras máquinas son más potentes, todavía nosotros les tenemos que enseñar o decir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, pues eso todavía no ha cambiado. O sea, las máquinas son más veloces que nosotros y no sabemos cómo decirles qué hacer con esa potencialidad. De hecho, hay un aspecto que es importante. Nosotros, en realidad, desarrollamos muchas de nuestras actividades incluso en paralelo. Nuestro sistema cerebral pues está, de hecho, diseñado para trabajar varias acciones al mismo tiempo. Sin embargo, cuando diseñamos la primera computadora, lo hicimos de manera secuencial, en que cada instrucción se hiciese de manera secuencial, una a la vez, y así se desarrollaron pues, los primeros lenguajes de programación en buena medida, y porque el costo fundamental del sistema de cómputo pues, era el procesador central. A medida que la tecnología fue avanzando y se fueron abaratando también los procesadores, entonces ya nos movimos hacia un tipo de procesamiento paralelo, y es como normalmente deberíamos estar trabajando muchos de las aplicaciones que tenemos. Y es como en la actualidad esto hace sentido para todos estos temas que tienen que ver con el Internet de las cosas, el cómputo en la nube, todos los sistemas de cómputo de alto rendimiento que se requieren para procesar esos grandes volúmenes de información, que son sistemas paralelos, pero justamente por un diseño inicial que iba más hacia hacer las cosas de manera secuencial, y no de manera paralela, siendo que pues naturalmente nosotros realizamos muchas de esas actividades de manera paralela. Y esto tiene mucho que ver justamente con el desarrollo de la tecnología también de cómputo en esa dirección. Mariana estaba comentando antes del corte una cosa que me parece muy importante. Hablaba, ya hablando de México, de el hecho de que la verdad somos muy poco competitivos, digamos, en este terreno, siendo que
sea lo que sea, la economía se está moviendo para allá. Muchos aspectos de nuestra vida cotidiana se están moviendo para allá. Y esto, digamos, es un problema de que nuestras universidades no están formando, que los empresarios no están invirtiendo. ¿Hay realmente capital humano que pueda ser capaz de desarrollar este tipo de Yo estoy convencido que sí. de tecnologías? En realidad sí, y eso lo vemos sobre todo cuando tengo la oportunidad de formar recursos humanos, de estar trabajando con alumnos jóvenes muy talentosos en las licenciaturas, en el posgrado, en áreas en las que estamos desarrollando, áreas afines a las tecnologías de la información y la comunicación. Tú encuentras gran talento en muchos de los muchachos al desarrollar sus proyectos. Y también ves con muy buenos ojos que algunos de ellos se asocian y empiezan a formar sus propias empresas. Hacen maquila, ¿no? Yo sé de varias Pero muchos también empiezan a maquilas hacer en los Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho pues, las grandes compañías vienen año con año y se llevan, de hecho. Bueno, esa es una mejores. parte, pero hay pequeños, no sé, no muy grandes empresas que están maquilando, ¿no? Pero se empiezan a desarrollar también empresas que ya tienen una aportación importante de innovación y generalmente con jóvenes emprendedores que realmente tienen muy bien focalizado hacia dónde quieren ir y además con ideas novedosas. Desafortunadamente, bueno, desde luego a veces no tienen los apoyos necesarios para que eso se desarrolle, pero encuentran la forma y hemos tenido muchos casos de éxito de pequeñas empresas que se forman con 2 o 3 socios que son jóvenes, compañeros, amigos y que empiezan a producir resultados importantes. El área de software, el desarrollo de software, desde luego que es un área en donde nuestro país tiene una amplia oportunidad de incidir. Y lo que deberíamos ver en los años futuros es que software hecho en México se empieza a comercializar en todo el mundo. Ahí tenemos un gran terreno de oportunidad. Tenemos el talento, tenemos que también enfocar en la forma como enseñamos, como formamos también a nuestros recursos humanos. Yo creo que tenemos que hacer algunos ajustes necesarios en esa dirección, porque eso va cambiando. Hablamos hace rato del impacto de las tecnologías de la información en los modelos educativos. Bueno, esa es una de las formas de hacerlo. Pero yo sí creo que existe un área de oportunidad, al menos, por ejemplo, en el desarrollo de software, programas específicos, aplicaciones, que con las formas con los medios de comunicación que actualmente tenemos, se pueden fácilmente consolidar, ¿no? Sí. Perdón. Estoy de acuerdo con Fabián. En México hay talento. Creo que donde nos quedamos cortos es que nuestro ecosistema de vinculación que pues aterriza las ideas de los emprendedores y las materializa en modelos de negocio exitosos todavía es muy incipiente. Entonces, pues ha habido muchos intentos de pues imitar lo que ha funcionado en otros países, pero pues todavía nos falta mucho por hacer. José Franco, que fue responsable de la divulgación de la ciencia, un día comentaba que también hay un problema de que se innova. Por ejemplo, él estaba hablando de la astronomía y de innovaciones en el terreno de los lentes y esas cosas, que aquí se habían desarrollado tecnologías en el Instituto de Astronomía que eran muy buenas, pero que simplemente no correspondían con las tecnologías que estaban circulando. O sea, al final de cuentas, esas tecnologías no fueron comercializables también. Por eso pasa en el software, que de repente alguien inventa cosas, pero pues no es, digamos, lo que corre es Microsoft, o lo que corre es Apple, o lo que corre, ¿no? Y entonces aquí se pueden desarrollar cosas. Perdón, ya se nos está acabando el tiempo. A ver, perdón. Rápidamente. Sí, desde luego que sucede también del caso del software. Y existe también aquel software que se usa de manera generalizada y que trata de ser la tendencia de cómo hacer las cosas. Pero yo creo que también en el terreno del software, pues existe una gran área de oportunidad. Y sí, definitivamente, es en ese punto donde se pueden hacer innovaciones importantes. Y es el caso de muchas pequeñas compañías, como había mencionado, que desarrollan algún tipo de software, algún tipo de aplicación, y rápidamente son absorbidas por las grandes compañías porque es un producto bueno en ese sentido. Pero yo creo que sí, en la medida que le apoyemos o realmente le apostemos a este desarrollo, yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, sin duda,
Es un reto interpretar qué está pasando con estos cambios de las tecnologías de la información y la comunicación, y también es un reto poder resolver todo lo que nos está confrontando gracias a estas tecnologías. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora, hablando Con respecto a lo de